Jóvenes, gusto saludarlos. Vamos al inicio nuevamente a la clase de contabilidad. La semana pasada estábamos viendo lo que era el presupuesto. Vamos a continuar siempre con el mismo tema. En este caso vamos a hablar sobre dos tipos de presupuesto que hay y que podemos manejar. En primer lugar, vamos al inicio con lo que es el presupuesto familiar. ¿Qué es el presupuesto familiar? Es las consideraciones o las consideraciones de prioridades familiares, y estas se basan en los ingresos y egresos de la familia durante un periodo determinado, y este nos ayuda para promover la estabilidad, desarrollo y equilibrio del núcleo familiar. Hay algo que quiero que quede muy claro, ¿verdad? En primer lugar, cuando habla este concepto de prioridades familiares, eso sí lo tienen que tener muy bien marcado ustedes para que sepan manejar correctamente todo lo que son lo más importante que tengan dentro de las inversiones o gastos dentro de su familia, porque estamos viendo ahorita primero el presupuesto familiar. Y estas palabras son muy específicas y se utilizan mucho dentro del área de contabilidad. Todo lo que son los ingresos y todo lo que son los egresos. Obviamente, para que tengamos claro, ingresos es todo lo que nosotros, como lo dice la palabra, ingresa a nuestra familia, y cuando hablamos de egreso es todo lo que sale de nuestra familia o nuestros gastos. Cuando hablamos de un periodo determinado, en el caso del familiar, podríamos hablar nosotros sobre un mes. Regularmente nosotros tenemos ingresos mensuales. En algunos casos pueden ser también ingresos quincenales, pero regularmente nosotros manejamos mucho todo lo que son ingresos y gastos mensuales. Por ejemplo, ¿verdad? Nuestro salario es mensual, si nos pagan alquileres de alguna casa, son mensuales, o si nosotros pagamos un alquiler, también son pagos mensuales, el pago de la luz es mensual, y así muchos gastos que nosotros vamos teniendo dentro de nuestra familia. Algo que es muy importante que nosotros también manejemos en nuestra familia y dentro de nuestro presupuesto es el concepto del ahorro. Es importante poderlo incluir dentro del presupuesto, pues es lo único que se puede disponer en un futuro. Es importante que él o la encargada, ¿verdad?, de la familia involucre a todos los miembros para incluirlo dentro de su presupuesto. ¿A qué me refiero con esto, verdad? El que maneje la mayor parte o que lleve la cabeza del hogar, en este caso pueden ser papá y mamá, o solo mamá, pues debe de motivar para que todos los que están dentro de la familia también ellos trabajen y manejen un pequeño ahorro. Puede ser un ahorro familiar que lo podemos incluir, ¿verdad?, dentro de nuestro presupuesto general, pero también puede ser un ahorro personal. Y es importante que incluyamos ahí a todos los miembros de la familia, porque como bien lo dice aquí, es con lo único con lo que nosotros podemos contar para alguna emergencia o alguna eventualidad. Entonces es un punto muy importante que nosotros podemos trabajar también dentro de casa. Para dejar muy claro, ¿verdad?, los conceptos de ingresos y egresos dentro del presupuesto, en primer lugar, los ingresos son de carácter económico y en especie que se obtienen determinados miembros del núcleo familiar. Algunos ejemplos de estos ingresos podríamos mencionar los honorarios, los sueldos, las comisiones, horas extras, arrendamientos que podamos tener de negocio propio también, y otros ingresos que yo tenga regularmente, mensualmente, y que vayan directo a mi familia. Ahora, por el contrario, cuando yo hablo de los egresos, son todos los gastos en que incurre la familia en la satisfacción de sus necesidades. Algunos ejemplos de estos egresos puede ser el pago de su vivienda, los
sea, el alquiler, el pago de la ropa o el vestido, la alimentación, que nosotros tenemos que gastar en eso, en nuestra educación, en nuestro transporte, en nuestra medicina, en los gastos de la casa, etcétera. Como vemos acá en la pequeña imagen, ¿verdad? Es importante y de preferencia que nosotros tengamos principalmente ingresos, no egresos, sino que tengamos, entre más ingresos tengamos, eso es mucho mejor. Y por otro lado tenemos otro tipo de presupuesto y es el presupuesto comercial. Vimos anteriormente el presupuesto familiar y ahora vamos a ver lo que es el presupuesto, pero comercial. Y en este caso es una herramienta indispensable y esencial para la administración de las empresas. Las decisiones gerenciales se toman sobre una base de resultados históricos. ¿A qué nos referimos? Si nosotros vemos en los resultados financieros de una empresa que estamos gastando más que los ingresos o las ganancias que estamos obteniendo, obviamente hay que tomar decisiones bastante estrictas para el cambio que debemos de hacer dentro de nuestra institución. Y se basa en lo mismo como lo vimos en el presupuesto familiar. Necesitamos verificar cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos de una institución. Vamos a realizar aquí la tarea del día de hoy. En primer lugar, como siempre se los he dicho, necesito que copien los conceptos en su cuaderno y luego van a realizar ustedes también en el mismo un listado de los ingresos y egresos que tienen en su familia. Lo hacen por favor y esto nos va a servir para la tarea de la siguiente clase también. Hasta aquí llegamos entonces, nos vemos en la siguiente clase.